Entonces, hoy día tenemos 5 ejercicios. Estos dos de acá son, yo creo que bien básico porque es la definición de qué es el módulo. Y básicamente el módulo es el resto. A va a ser un n por k más un resto, ¿ya? Y el módulo vendría siendo el resto. Entonces, por definición de módulo, que después voy a ponerle todas las definiciones y todo lo que necesiten, esto se saca de forma directa, ¿ya? Entonces, quizás podemos hacer el ejercicio, así como para soltar un poco la mano, hacer los ejercicios del 2 para adelante. Y con eso vamos a llegar al teorema de Fermat y demostrarlo. Y va a ser súper, y yo creo que van a cachar súper bien, ¿ya? Entonces vamos a poner un poco. Ya. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser un pequeño resumen. em, ya, como las definiciones básicas. Entonces, definiciones básicas. Ya. Entonces, lo primero que tenemos es qué es A equivalente a B en módulo n. ¿Ya? Y acá cuando yo pongo en módulo n en paréntesis, es que yo estoy aplicándole como a toda esta ecuación em, el que estamos trabajando en el módulo n, ¿ya? Es como que en verdad no pongo esto y estamos trabajando en un espacio distinto a los reales, ¿ya? Pero ¿qué significa eso? Eso, la definición es que n va a dividir a menos b, ¿ya? Que al final es lo mismo que decir que a menos b es igual a n por un k, donde k es un entero, ¿ya? Esas tres cosas son equivalentes y básicamente esa es la definición de módulo, ¿ya? Entonces, ya, bueno. eh, Ya una propiedad importante que es media obvia, pero es súper importante, ¿ya? Es que si A y B pertenecen a los enteros y B es mayor a cero, ¿ya? Entonces, o digamos A y N, para hacerlo como siempre, y N es mayor a cero, entonces eh, existen alfa, beta perteneciente a los naturales únicos que cumplen las siguientes propiedades. Bueno, que A va a ser igual a alfa por n más beta, ¿ya? Y que cero es menor o igual a beta menor que n, ¿ya? Acá, ¿por qué esta propiedad es importante? Porque claramente si yo pongo, em, o sea, esto es lo que nos da la unicidad, ¿ya? No hay dos formas de resto, eso es lo que estamos diciendo, ¿ya? Obviamente que si es que yo le saco esta parte de acá, esta restricción, no existen únicos. Van a existir muchas formas de escribir alfa por n más beta, pero el beta puede ser, por ejemplo, no sé, 2n más uno, si es que el alfa, si es que a es algo como equivalente a uno módulo. Pero aquí lo importante es que existen alfa y beta únicos que se cumple esto y esto, ¿ya? Esa es una, bueno, y como les decía antes, A en módulo n va a ser, se define como el beta, ¿ya? Esa es la definición, según lo que vimos, eh, bueno, eso es otra definición, pero al final cuando yo estoy trabajando en una ecuación, por ejemplo, si yo tuviera una ecuación acá
y yo le pongo módulo n al final, eh, es como si a los dos lados yo le estuviera aplicando módulo n. A los dos lados de la ecuación yo le estoy aplicando módulo n, ¿ya? Hay que tener eso en cuenta. Ya. Em, ya, acá hay una otra propiedad importante, que es la identidad de Besut, ¿ya? Y esta identidad sale a cada rato en aritmética modular, ¿ya? ¿Y qué es lo que dice? Dice, sean A y B enteros distintos del cero, ¿ya? Entonces, existen S y T pertenecientes a los enteros, tal que eh, S por A más T por B es igual al máximo común divisor entre A y B, ¿ya? Entonces aquí esto significa el máximo común divisor. Máximo divisor, ¿ya? Em, ya. Y gracias a esto, nosotros vamos a poder definir los inversos modulares después, ¿ya? Em, y de hecho, vamos a definirlo al tiro. em, por ejemplo, inversos modulares, ya que esto también es súper importante. Ya entonces, sea A perteneciente a los enteros y N perteneciente a los, digamos, a, a los naturales eh, positivos. ¿Ya? Entonces, A tiene inverso modular, digamos que se llama B, si solo si, en módulo n, perdón, en módulo n, si solo si eh, existe un B, ¿ya? Perteneciente a los enteros, y obviamente que es distinto de cero, tal que A por B va a ser equivalente a 1 en módulo n, ¿ya? Esa es la definición de inverso modular, que básicamente este B es como un A a la menos 1, solamente que cuando nosotros aplicamos módulo, como estamos trabajando con enteros o naturales, no podemos hacer como un partido en, sino que eh, hay otro número que uno lo multiplica y después va sacando el resto y el resto va a dar uno, ¿ya? Ese es el módulo, ese es el inverso modular, ¿ya? Pero lo interesante de esto es que esto pasa si, solo si el máximo común divisor entre A y N es igual a 1, ¿ya? Y eso lo vamos a ver, bueno, yo creo que lo vamos a ver después, pero em, eso es súper importante. Por eso cuando estamos trabajando, ya, bueno, no sé si quieren, no creo que sea necesario demostrar esto, pero, pero así es. Y es básicamente, esto se demuestra, les voy a dejar acá como, quizás como propuesto, demostrar usando Besud, ¿ya? Porque básicamente lo que pasa acá es que esto de acá es uno, ¿ya? Eh, el B va a ser nuestro n, esto es n, si lo pasamos restando hacia acá, o sea, si todo esto le ligamos módulo n, esto se nos va a cero y nos queda
S por A y entonces el S va a ser el inverso modular de A. Así va la demostración. Ustedes después la pueden hacer más lenta. Ya, entonces ahora empecemos habiendo dicho estas cosas. Ah, bueno, y algunas propiedades, unas notas, digamos, que son importantes para el curso. Eh, bueno, trabajar con módulo n, trabajar con módulo n, es decir, en una ecuación, es equivalente a trabajar en en Zn, ¿ya? Y Zn, ¿cómo se define? Son, es como el anillo y que van a ser, bueno, si lo vemos como los naturales, esto va a ser eh, 0, 1 hasta n-1, pero uno también, bueno, acá usamos los enteros, pero por ejemplo, estos son las clases de equivalencia en módulo n, ¿ya? Que no es necesario que se lo aprendan, pero por ejemplo, si yo tengo n más 1, eso va a ser equivalente al 1, ¿ya? Entonces n más 1 también pertenece a Zn, ¿ya? Y por último, Zn estrella son todos los elementos pertenecientes a Zn, tal que em, el máximo común divisor entre E y N es igual a 1. Es decir, son todos los coprimos del N. Y si, por ejemplo, el N es primo, si N es primo, Zn estrella va a ser igual a Zn menos el cero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si N es primo, todos los números entre 1 y N menos 1 son coprimos del número primo, excepto el cero de acá, porque el cero representa al N también, ¿ya? Entonces, habiendo dicho eso, partamos con los ejercicios. Ya. El primer ejercicio, vamos a partir con la pregunta 2. El uno lo dejamos propuesto. ¿Ya? Entonces, partamos. Dice, em, pregunta 2. Si, si A es equivalente a B en módulo n, ¿ya? Y C es equivalente a D en módulo n, eh, lo primero que vamos a demostrar A es que A más C es equivalente a B más D en módulo n, ¿ya? Entonces demostramos, demostramos esto y después demostramos el segundo que es un poco más complicado. Este es más fácil, ya. Entonces vamos a ponerle nombre a estas cosas. Eh, este va a ser asterisco y este va a ser el gato, ya. Entonces de asterisco, por la definición, lo que vamos a tener es que eh, n divide a A menos B, ¿ya? Y es decir que A menos B es igual a un n por un K1, digamos, perteneciente con K1 perteneciente a los enteros, ¿ya? Em, luego del gato obtenemos análogo, vamos a obtener, y lo voy a poner directamente, vamos a tener eh, que C menos D es equivalente a un N por un K2, ya donde K2, y de hecho voy a borrar esto acá para hacerlo como más limpio, donde K2 pertenece a los enteros y
Y entonces, qué es lo que pasa? Si yo sumo esto, si yo sumo uno y 2, entonces uno más 2 me queda A menos B más C menos D, va a ser equivalente a N por K1 más K2. ¿Ya? Luego puedo pasar el B y el D sumando. A más C va a ser igual a eh, B más D más N por K, donde K es igual a K1 más K2, ¿ya? Simplemente le puse a esto nombre K. Y al aplicar módulo, si nosotros acá ponemos y aplicamos el módulo, siempre se hace así. Uno trabaja como en lo entero y aplicamos el módulo n. Se nos va este término, porque este término es cero en módulo n. El n es equivalente a cero en módulo n. Entonces, como acá tenemos que el n es equivalente a cero en módulo n, porque n menos cero es divisible por n, ¿ya? Entonces nos va a quedar que A más C va a ser equivalente a B más D más cero en módulo n, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Como que eso hicimos lo de mover a los lados. Acá yo no estoy trabajando para nada con el módulo y acá le metí el módulo. Y cuando le meto el módulo, todo lo que es múltiplo de n se va, ¿ya? Porque en el módulo lo que es múltiplo de n es cero, ¿ya? Ya, entonces vamos al segundo ejercicio, el B. Este es un poco más con truco, pero la dificultad no es, eh, no es más difícil. Entonces hay que demostrar que A por C es equivalente a B por D en módulo N. ¿Ya? Ya. Entonces, de asterisco, del mismo asterisco acá, vamos a sacar que, bueno, de asterisco sacamos que lo mismo, que A menos B es igual a NK1 y C menos D es igual a NK2, donde K1 y K2 pertenecientes a lo entero, ¿ya? Y acá esto es del gato. Y de esto, si pasamos sumando el B, nos va a quedar que A es igual a B más NK1. Y aquí tenemos que C es igual a D más N por K2. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Em, ¿Cuánto es, usando solo esta información? Entonces, luego AC menos BD es igual a qué, ¿ya? Y si es que nosotros llegamos a que esto es igual a eh, N por algo, por un K, por ejemplo, entonces vamos a tener por la definición de módulo que AC es equivalente a BD en módulo N, ¿ya? Entonces nosotros queremos llegar a esta cosa acá, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Simplemente vamos a reemplazar el AC, ¿ya? Entonces tenemos que A es esto acá y C es esto acá, entonces ponemos esto es lo mismo que B más NK1 por C más NK2 menos BD, ¿ya? Perdón, acá me equivoqué. D, ¿ya? Esto lo desarrollamos, nos queda BD más B por NK2 más NK1D más N cuadrado K1 K2, ¿ya? Ya, pues entonces tenemos que
AC menos BD es igual a esto, manipulamos en lo entero y ahora vamos a aplicar el módulo. Entonces aquí aplicamos a ambos lados el módulo n, que es lo mismo que aplicar como pasarnos a equivalencia en módulo n. Entonces aquí ya vamos a estar trabajando con una equivalencia. ¿Ya? Entonces AC menos BD va a ser, bueno, acá me faltó el menos BD. Lo primero es que estos dos se me van, porque antes se me fueron, ¿ya? Lo segundo es que si se fijan, cada uno de estos términos tiene al menos un n multiplicado, ¿ya? Y al tener un n multiplicado, todos se van a cero cuando yo le hago módulo n, todos son equivalentes a cero, ¿ya? Entonces, esto es cero, esto es cero y esto es cero, ¿ya? Entonces, me queda en realidad que, para no ponerlo así como, puedo factorizarlo por un n y me va a quedar que esto es n por, digamos, un K3 o n por K, ¿verdad? Donde K va a ser em, igual a B por K2 más K1D más N K1 K2. Ya, y esto pertenece obviamente a los enteros, porque todos pertenecen a los enteros. Pero a la vez esto es cero en el módulo N. Y acá se me olvidó poner módulo N. Ya, entonces, como estamos en el módulo N, me va a quedar que AC menos BD es equivalente a cero en módulo N, lo que implica que AC es equivalente a BD en módulo N. ¿Ya? La única parte de truco acá es saber por dónde abordarlo, que en general uno trata de abordarlo de la misma forma que lo hizo antes, como sin pasar, como sumando, multiplicando, pero no llega a nada. En cambio, si uno lo hace así, llega. ¿Ya? Entonces, ¿hay alguna duda sobre este ejercicio? Ya. Entonces, vamos al ejercicio, este ya lo tenemos listo. Vamos al ejercicio número 3. Demuestre que a elevado a k es equivalente a módulo n elevado a k módulo n. ¿Ya? Es el primero. Y el segundo es si n es divisible por 3, sí, solo si sus dígitos son divisibles por la suma de sus dígitos. Ya acá faltó la suma de sus dígitos. Ya, vamos con el A. Entonces, pregunta 3. El A. ¿Qué nos dice el A? Em, el A nos dice, demuestre que A elevado a K es igual a módulo N elevado a K en módulo N. ¿Ya? Eso es lo que nos dicen, ¿verdad? Ya. Entonces, aquí vamos ¿cómo creen que vamos a demostrarlo? Entonces tenemos primero que sean A y N pertenecientes a los enteros, N distinto de cero y positivo. Ya. Bueno, lo vamos a mostrar por inducción. Inducción sobre el K. Ya, entonces, ¿cuál va a ser nuestro caso base? Nuestro caso base va a ser cuando K es igual a uno. Ya, entonces nos va a quedar que A elevado a 1, hay que demostrar que, entonces por demostrar que A elevado a 1 es equivalente a A módulo N elevado a 1. ¿Ya?
en módulo n. Ya que es básicamente utilizando la definición del módulo. Y esto se demuestra en el ejercicio 1.2. ¿Ya? Entonces, como está propuesto, el caso base lo tenemos listo. Ya, entonces, ejercicio 1.2. ¿Ya? Luego, tenemos el caso base. Ahora, la hipótesis de inducción, ¿cuál va a ser? La hipótesis de inducción va a ser que suponemos que a elevado a n-1, digamos, no, a n, va a ser equivalente, no, mentira, a n no. A elevado acá es equivalente a módulo n elevado acá en módulo n. Y, y la tesis de inducción va a ser que tenemos que demostrar que a elevado a k más 1 es equivalente a módulo n elevado a k más 1. Y todo esto en módulo n. Si logramos demostrar eso, entonces se termina esta primera parte del ejercicio. Y bueno, ¿qué es a elevado a k más 1? A elevado a k más 1 en módulo n, esto es equivalente a elevado a k por a, ¿verdad? Y todo esto en módulo n. Ya. Entonces, si nosotros le aplicamos la hipótesis de inducción, espera. Acá vamos a cambiar un poco la hipótesis de inducción y vamos a cambiar la letra. Ya, a elevado a L en módulo n para todo L menor igual a K. ¿Ya? Entonces, por la hipótesis de inducción, entonces acá tenemos, em, por la hipótesis de inducción, vamos a tener que a elevado a K es equivalente a módulo n elevado a K, y además a elevado a 1 va a ser equivalente a módulo n. O bueno, se podría haber hecho como lo teníamos antes usando el ejercicio 1.2, pero da lo mismo. Entonces, eh, y esto todo en módulo n. Ya, entonces, ¿cómo utilizamos esto? Nosotros ahora nos vamos para acá y, y decimos que a elevado a k más 1, no lo cambiamos, es equivalente y acá cambiamos estas cosas, a módulo n elevado a k por a módulo n. ¿Por qué? Porque esto lo cambiamos por esto y esto lo cambiamos por esto, utilizando la hipótesis de inducción. ¿Ya? Y luego queda solamente que, bueno, esto es módulo n, que juntar estas cosas, esto nos queda a módulo n elevado a k más 1 en módulo n. ¿Ya? Entonces con eso demostramos la tesis de inducción y demostramos por inducción que a elevado a k es equivalente a módulo n elevado a k en módulo n. ¿Alguna duda de eso? Ya. Entonces, veamos ahora el ejercicio 3b. Entonces, la típica regla que nos enseñaban, si n es divisible por 3, si y solo si la suma de sus dígitos es divisible por 3. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Ya. Supongamos que el b, ya, sea un número, bueno, n divisible por 3. Ya vamos a enunciar. N es divisible por 3, sí, solo sí,
eh, la suma de sus dígitos es divisible por 3. ¿Ya? Entonces, ya. Lo primero que tenemos es que tenemos que ver cómo representamos nuestro número n. Entonces, nuestro número n en general va a ser, si lo vemos así como un string, va a ser como un a elevado, un ak hasta un a sub 0. ¿Ya? Digámoslo así. ¿Ya? ¿Se entiende cuando yo digo como un string? Por ejemplo, es el número 1201. El, acá tenemos que el A4, A3, perdón, va a ser 1, A2 va a ser 2, A3 va a ser 0 y, perdón, A1 va a ser 0 y el A0 va a ser 1. Ya entonces tenemos el 1201. Pero en realidad, si nosotros vemos esto en la representación en base 10, o sea, al final lo que nosotros vamos a querer demostrar es que cómo se ve este número realmente en la representación en base 10. ¿Ya? Entonces, n realmente, acá como que hay que ponerle como un string de n, n realmente es 10 elevado a k por a sub k más 10 elevado a k menos 1 por a sub k menos 1, y así hasta 10 elevado a 1 por a sub 1 más 10 elevado a 0 por a sub 0. ¿Ya? Ese es nuestro n. Entonces, realmente lo que nosotros queremos demostrar, por demostrar que esta representación de acá, este número, ya, más hasta 10 elevado a 0 a sub 0, es divisible por 3, si, solo si, eh, a sub k más a sub 0 es divisible por 3. ¿Ya? Eso es lo que queremos demostrar. ¿Y qué significa que sea divisible por 3? Alguien preguntó algo por el chat. Ya, súper claro. ¿Qué significa que sea divisible por 3? Bueno, hablemos de módulo. Entonces, divisible por 3 realmente significa que son equivalentes a 0 en módulo n, y esto es equivalente a 0 en módulo n. Módulo 3, perdón. Módulo 3. ¿Ya? Eso es lo que queremos demostrar. ¿Ya? Ya. Entonces, esto va a ser súper directo. Ya teniendo esta representación, es súper directo cómo se hace. ¿Ya? Eh, lo primero, sea y perteneciente a los naturales, ¿ya? 10 elevado a i en módulo 3, ¿cuánto es? Bueno, por el ejercicio anterior nos decía em, que a elevado a k es equivalente a esto de acá en módulo n, ¿ya? Es decir, que nosotros como que podíamos meterle el módulo adentro del a, ¿ya? Entonces, de partida vamos a hacer eso. Em, entonces, vamos a escribirlo como tiene que escribirse. Entonces, 10 elevado a i va a ser equivalente a 10 módulo 3 elevado a i en módulo 3, ¿verdad? Ya. Eh, ya. Entonces, ¿cuánto es 10 módulo 3? 10 módulo 3 es 1, porque el resto de 10 dividido por 3 es 1. Entonces nos queda 1 elevado a i, y eso es lo mismo que 1 en módulo 3. Entonces lo que tenemos acá es súper importante,
para todo i, 10 elevado a i va a ser equivalente a 1 en módulo 3. ¿Ya? Ya, entonces lo que tenemos que demostrar es partir de acá y llegar hasta acá, con puro equivalente, así no hacemos las dos direcciones. Entonces, supongamos que n es divisible por 3. Ya, esto es equivalente a que 10 o n es equivalente a 0 en módulo 3. ¿Ya? Si nosotros reemplazamos el n por como tenemos nuestro n escrito acá, así literal, nos queda que es equivalente a que esto sea 0 en módulo 3. Por esta propiedad de acá que tenemos que le vamos a llamar asterisco, entonces aplicamos asterisco y todos estos se nos van a 1, entonces nos va a quedar 1 por a elevado a k, a sub k más 1 por a sub 0, ya que al final es equivalente a 0 en módulo n, módulo 3. Y esto al final es a sub k más a sub 0 es equivalente a 0 en módulo n, módulo 3, lo cual es lo mismo que decir que la suma de los dígitos de n es divisible por 3, ¿ya? Y como usamos puros equivalentes, no necesitamos hacer las dos direcciones. O sea, con eso ya estamos haciendo las dos direcciones. Entonces, hemos demostrado que n es divisible por 3, sí, solo sí, la suma de los dígitos de n es divisible por 3, ¿ya? ¿Queda alguna duda de eso? Ya. Em, Entonces veamos el... Y siempre es operar de esta forma, como es siempre aplicar la definición, tratar de buscar algo así como que nos simplifique. Y ahora vamos a demostrar el inverso modular que les dije que se los dejaba propuesto, pero al final lo había puesto también. Entonces, sean A y N pertenecientes a los enteros, N, supongamos que es un número positivo, ¿ya? Demuestre que existe el inverso modular de A. Eso básicamente es lo que está diciendo. Ya. Entonces, la pregunta 4. Entonces, A perteneciente a los enteros, N perteneciente a los naturales positivos. eh, Demuestre que si máximo común divisor entre A y N es igual a 1, entonces existe un B tal que A por B es equivalente a 1 en módulo n. ¿Ya? Eso es lo que queremos usar. ¿Ya? Eso es lo que queremos demostrar. Por demostrar. Ya. Entonces, ¿se acordaban lo que decía la identidad de Besut? La identidad de Besut decía, entonces la identidad de Besut lo que decía era, existe para todo A y N, o sea, para todo A, B perteneciente a los enteros, em, existe un S y un T, tal que S por A más T por B va a ser igual al máximo común divisor entre A y B. ¿Ya? Acá lo único que vamos a hacer va a ser reemplazar el B por el N, ¿ya? Porque básicamente tenemos esto de acá. Entonces,
vamos a tener que existe, a ver, como A y N pertenecen a los enteros, entonces por la identidad de sud, por B sud, vamos a tener que existe un S y un T, tal que S por A más T por N va a ser igual al máximo común divisor entre A y N. Pero sabemos que por nuestra hipótesis, el máximo común divisor es 1, ¿ya? Entonces, tenemos, tenemos esto de acá, ya. Apliquémosle ahora el equivalencia en módulo n, ya. Entonces nos va a quedar lo siguiente, nos va a quedar que S por A más T por N va a ser igual a 1 y todo esto en módulo n. Pero ¿qué pasaba con los múltiplos de n en módulo n, en la equivalencia módulo n, perdón? Se hacen cero, porque n es equivalente a cero en módulo n. ¿Ya? Nuevamente usamos lo mismo y ustedes siempre se pueden echar todos estos múltiplos de n. Entonces aquí nos echamos esto y es cero. Y nos queda que eh, de aquí obtenemos que S por A es equivalente a 1 en módulo n. ¿Ya? Entonces, vamos a tomar B igual a S y queda esto demostrado, porque lo que queríamos era un B, existe un B, ya, pero digamos existe un S. Ya no, existe un B. Es solamente un nombre, el nombre es B. Ese B va a ser nuestro S de la identidad de SUT, ¿ya? Em, y ahí demostramos que A tiene un inverso modular, que va a ser este S y que muchas veces se escribe como A a la menos 1, ¿ya? Pero para no como confundir la notación, lo dejamos como el inverso modular. Ya, entonces ahí demostramos que tenemos un inverso modular. ¿Alguna duda antes de que pasemos al último ejercicio, que es el teorema de Fermat? El pequeño teorema de Fermat. Ya, ya. Vamos a pasar al pequeño teorema de Fermat, que es súper interesante. Creo que ya no lo pasan en discreta. Es una lástima. Bueno, nosotros con el profe estamos haciendo, bueno, hicimos una IPRE. Yo hice una IPRE con él y sobre el paper que se llamaba Primes in P, que se llama Primes in P, que salió el año 2002 y que era un algoritmo, es un algoritmo que en tiempo polinomial uno puede decidir si un número es primo o no, ¿ya? Y esto es súper importante, aunque la complejidad de este algoritmo era súper mala, era como el largo del número elevado a 21 y en general cuando uno trabaja con primos de largo, no sé, 300 para que no se puedan factorizar ni nada de esas cosas. ¿Ya? ¿Y por qué es importante? Porque no sé si han escuchado de P, de la clase P, la clase NP, y hay infinitas clases más en la jerarquía, eh, en, bueno, en todo este tema de complejidad computacional. Pero los problemas NP completos son los que son NP y, y además son NP hard. Entonces los que han ido a lógica o a teoría, al curso tópico avanzado de teoría de computación, o quizás otros cursos, quizás saben un poco más de esto. Pero ¿cuál es el tema? Para que esté en NP, yo, ¿cómo demuestro que algo está en NP? Tengo que tener un algoritmo que en tiempo polinomial, dado un certificado, digamos, em, quizá me estoy explayando mucho, pero la cosa es que este problema como que se suponía, o sea, se creía que
que prime estaba en P, el problema de decir si un número primo está en P, y se demostró el 2002 y con esto como que se confirmó de que el problema de factorización prima es NP completo y no solamente NP hard. O sea, es como que es además NP, ¿ya? Eh, perdón por tanta historia. Pero bueno, la cosa es que en este paper, la base de este paper es el pequeño teorema de Fermat, que es súper sencillo de demostrar. Antes ahí creo que Daniel decía que como que él sabía aplicarlo, pero nunca lo había, no entendía por qué funcionaba. Bueno, ahora vamos a ver por qué funciona. Entonces, dice, sea P un número primo y A un entero cualquiera, ¿ya? Ni siquiera vamos a trabajar con los A menores a P, aunque al final igual vamos a trabajar con los A menores a P, ¿ya? Y P no divide A, ¿ya? Luego se cumple esta igualdad, esta equivalencia en módulo P, ¿ya? Y después de demostrar el teorema, nos piden concluir que A elevado a P menos uno es equivalente a uno en módulo P, para cualquier primo, ¿ya? Ya. Entonces vamos a esta pregunta. ¿Ya? Entonces el ejercicio 5. Ya. Entonces, em, lo primero que vamos a demostrar es que si P es primo y, eh, y P no divide a A, así se escribe, P no divide a A, entonces, y P no divide a A, entonces vamos a tener que A elevado a P va a ser equivalente A en módulo P. ¿Ya? Ya. Como tenemos el P primo que es fijo y nuestro A como que se supone que puede ir cambiando, vamos a hacer dos acotaciones acá. ¿Ya? La primera es que si yo tengo, podemos asumir sin pérdida de generalidad que A es menor que P, ¿ya? Porque si fuera igual, P divide a A, ¿ya? Y ese caso no nos interesa. Y si es mayor, simplemente lo transformamos a A módulo P, porque sabemos que en módulo P acá es lo mismo. Entonces en realidad sabemos que esto de acá, por algún ejercicio que hicimos, es equivalente a módulo P elevado a P, en módulo P. Entonces siempre vamos a trabajar con A menores que P. ¿Ya se entendió esa suposición? Ya. Ya. Y lo segundo es que dado que estamos trabajando desde cero hasta P menos uno, porque recuerden que en módulo P llegamos al Z sub P, que es del cero al P menos uno. Entonces nosotros lo que vamos a hacer, como P es primo, eh, entonces esta es la primera acotación, perdón. Entonces, nota uno y nota 2 como P es primo, para todo A perteneciente a uno hasta P menos uno vamos a tener que P no divide A, o si no, no sería primo. ¿Ya? Esa es la segunda acotación. Ya, y trabajando con eso, vamos a demostrarlo. Entonces, lo que nos hace falta demostrar es para todo A perteneciente a uno P menos uno A elevado a P es equivalente a A en módulo P, ¿ya? Y tomando en cuenta que A es menor a P, y eso, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Vamos a demostrarlo por inducción sobre A. Inducción sobre A.
¿Por qué podemos hacerlo sobre inducción sobre A? O sea, por inducción sobre A, porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5 hasta el P-1. Básicamente porque podemos sumarle 1 en la tesis de inducción. ¿Ya? Si es que tratáramos de hacer algo como inducción sobre P, tendríamos que tomar el siguiente primo, y eso no tenemos idea cómo hacerlo. Y ahí no creo que funcionaría tanto. Ya, entonces, ¿cuál sería nuestro caso base? Nuestro caso base sería cuando A es igual a 1. Y luego tenemos que A elevado a P es equivalente a 1 elevado a P, por definición, lo cual es equivalente a 1, y eso es equivalente a, y todo esto en módulo P. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque el A es igual a 1 nomás. Acá ni siquiera usamos el módulo P. Y ahí se cumple el caso base. La hipótesis de inducción lo que nos dice es que A elevado a P es equivalente a A en módulo P para todo A menor que P menos 1. Ya. Y ahora la tesis de inducción va a ser demostrar que A más 1 elevado a P va a ser equivalente a A más 1. Y todo esto en módulo P. Ya, ¿por qué yo acá puse para todo A menor a P menos 1? Porque acá yo le estoy sumando 1, y si es que yo pongo menor a P, me puede salir el P menos 1, y cuando yo le sumo 1, me queda P. Y eso como que es divisible por P, entonces no hace sentido. Pero es un detalle de la demostración. Ya, pero queda claro lo que tenemos que demostrar. Esto acá. Ya. Acá vamos a utilizar un truquito así, sacado bajo la manga, el teorema del binomio, que también se puede mostrar por inducción, ya que no lo vamos a demostrar hoy día por inducción. Está la demostración hasta en Wikipedia, que lo que nos dice es que A más B elevado a n es igual a la sumatoria desde i igual 0 hasta n de n sobre i a elevado a i por b elevado a n menos i. ¿Ya? Y ese es el teorema del binomio. Ya. Entonces, acá que todo esto queda con el teorema del binomio, queda como súper sencillo, porque solamente tenemos que utilizar eh, b igual a 1. Entonces, a más 1 elevado a p va a ser igual, acá no estamos trabajando en módulo p todavía, en la equivalencia, va a ser igual a la sumatoria desde 1 hasta p, perdón, de p sub i a elevado a i por b de p menos i. ¿Ya? Eso es simplemente la definición por el teorema del binomio. Y acá el b es 1. 1 elevado a p menos i. Lo cual es lo mismo que sacarle solamente esta parte de acá y pegarlo acá. Porque se nos va el 1. Ya. Ahora vamos a hacer dos cosas. Lo primero, vamos a sacar el primer término de esta suma. Perdón, acá me equivoqué. Es desde el 0. Vamos a sacar el primer término de esta suma y vamos a sacar el último. ¿Ya? Entonces nos va a quedar, el primer término es con igual a 0, nos va a quedar a elevado a 0. ¿Sí? A elevado a 0. No, mentira. Sí, 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 a elevado a 0. Más, sacamos el último término, p sobre p, a elevado a p, ¿ya?
Ah, ya, nos queda a elevado a p más la sumatoria de i igual a 1 hasta p menos 1 del p sobre i de a sub i. ¿Ya? Eso es lo que nos queda. ¿Ya? Y si es que nosotros nos acordamos, cuando tenemos estas cosas son equivalentes a 1, nos queda a elevado a 0, que es 1, más a elevado a p, ¿ya? Eh, más esta sumatoria de acá. Ya. Entonces, em, aquí se viene otro truquito, que sea un i perteneciente a este rango de acá. Entonces sea un i perteneciente a 1 hasta p menos 1. ¿Ya? Entonces, p sobre i va a ser p factorial partido en p menos i factorial por i factorial. ¿Verdad? Esa es la definición de combinatoria. Creo que así se llama el sobre. Ya. Pero esto además es equivalente, es igual a p por p menos 1 factorial partido en p menos i factorial por i factorial. Hasta ahí lo único que hice fue sacar el p del p menos 1 factorial, ya porque es la definición de factorial. Pero ahora lo que podemos decir es que esto es p por un k sub i, digamos, donde el k sub i, voy a escribirlo acá, donde k sub i es igual a p menos 1 factorial, p menos i factorial, y además esto pertenece a los enteros, ¿ya? De hecho, pertenece a los naturales, pero digamos pertenece a los enteros. Ahora, ¿por qué pertenece a los enteros? Veamos por qué pertenece a los enteros. Lo que al final yo estoy diciendo eh, es que cuando yo tengo esto de acá, esto no puede dividir a P, ninguno de estos términos puede dividir a P y ninguno de estos términos puede dividir a P. ¿Por qué pasa eso? Porque eh, P es mayor estricto que P menos I, porque el I es mayor igual que 1 y menor igual que P menos 1. Y además, eh, P es mayor estricto que I, ¿ya? Porque, de nuevo, el I va desde 1 a P menos 1. Entonces, en el peor, el P menos I más grande que podemos tener es P menos 1. Y el I más grande que podemos tener es P menos 1 también, ¿ya? Em, entonces, como P es primo, como P es primo, entonces ninguno de estos de abajo, nada de esto divide a esto. Y sabemos que esto pertenece a los enteros, pertenece a los enteros, ¿ya? Uy, qué feo que eso, pero pertenece a los enteros. Y por lo tanto, como esto pertenece a los enteros, esto es un entero y nada de acá abajo puede dividir a esto de acá, entonces todo esto tiene que dividir a esto. ¿Ya? Entonces, p sub i factorial por i factorial divide a p menos 1 factorial. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿queda claro esa parte? Ya, pues entonces estamos casi listos porque tenemos eh, que, bueno, entonces todo esto que hicimos es que para todo i perteneciente al 1 hasta el p menos 1, se tiene que p sobre i es igual a p por
K sub I con K sub I perteneciente a los enteros. Ya. Entonces, si es que volvemos a esta ecuación de acá, que teníamos A más 1 elevado a P, nos queda lo siguiente. Entonces, de asterisco, nos queda que A más 1 elevado de asterisco, nos queda A más 1 elevado a P va a ser igual a salida 1 más A elevado a P más esta sumatoria de acá. ¿Ya? Entonces va a ser 1 más A elevado a P más la sumatoria desde I igual a 1 hasta P menos 1 de P sobre I, pero ya sabemos que P sobre I es igual a P por K sub I por A elevado a I. Esa era la definición que nos quedó al final. ¿Ya? Y ahora nosotros vamos a aplicar el módulo P. ¿Ya? Entonces aquí aplicamos módulo P. ¿Ya? ¿Qué pasa ahora? Bueno, vamos a tener que eh, A más 1 elevado a P va a ser equivalente a A elevado a P más 1, ¿ya? Más, eh, bueno, simplemente copiamos esto acá. Uno puede copiarlo cuando, para no saltarse pasos, P por K sub I por A elevado a I. Pero acá en cada uno de estos tenemos un P. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando en el módulo P, todo esto, cada uno de estos se hace cero porque está multiplicado por P. Y nuevamente utilizamos que P es equivalente a cero en módulo P, o que N es equivalente a cero en módulo N. ¿Ya? Entonces de aquí, utilizando solamente eso, nos queda que A más 1 elevado a P es equivalente a A elevado a P más 1, ¿ya? En módulo P. Ya, pero ojo, aquí no hemos llegado a lo que nosotros queríamos, porque nuestra tesis de inducción era que A elevado a 1 elevado a P es igual a más 1. Y de hecho ni siquiera hemos ocupado nuestra hipótesis de inducción. Nuestra hipótesis de inducción dice que A elevado a P es igual a A. ¿Ya? Y básicamente la utilizamos ahora y lo que tenemos que decir por hipótesis de inducción, A elevado a P es equivalente a A en módulo P. Entonces, esto de acá nos queda como A. em, y esto va a ser equivalente a A más 1 en módulo P. ¿Ya? Entonces, si se fijan, esto lo hicimos por la hipótesis de inducción. Ya, pues, y tenemos la tesis de inducción demostrada. Entonces concluimos que A elevado a P es equivalente a A en módulo P. ¿Se entendió la demostración? La parte crucial fue usar el teorema del binomio. Y utilizando el teorema del binomio nos dimos cuenta que eh, P sobre I cuando I va del 1 al P menos 1 es 0. ¿Ya? Y ahí demostramos el pequeño teorema de Fermat. Ahora, lo que tenemos que concluir es que A elevado a P menos 1 es equivalente a 1 en módulo P. ¿Ya? Y recuerden que no es tan fácil como dividir por A. No existe dividir por A en el módulo P. No existe dividir, existe multiplicar, ¿no? Multiplicar y sumar. ¿Ya? Em, ya. ¿Y cómo demostramos esto? Si se recuerdan, si vamos al ejercicio anterior, de inverso modular, nos dice que si es que el máximo común divisor entre dos números es 1, entonces el A va a tener un inverso modular en módulo n. ¿Ya? Entonces vamos de nuevo acá. Entonces, solución por el ejercicio 4, como máximo común divisor entre A y P es 1,
¿Por qué? Porque P es un primo y ya es menor que P, ¿ya? Entonces, existe un B tal que, o digámoslo como se dice. Entonces, A tiene inverso modular en módulo P, ¿ya? Que es lo mismo que decir que existe em, existe un, mm, 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 mm. A ver, claro, existe un B, ¿ya? Perteneciente a los enteros, ¿ya? Y hasta podríamos decir a los enteros menores iguales a P, ¿ya? Porque todo se reduce a esto, tal que A por B es equivalente a uno en módulo P, ¿ya? Estaba pensando cómo escribirlo de forma que no fuera chanta, ¿ya? Porque la idea es hacerlo como correctamente. Porque si nosotros partimos de acá y le multiplicamos por A, claramente concluimos esto de acá, po. Pero nosotros tenemos que partir de acá, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ya, tenemos que A elevado a P es equivalente a A en módulo P. Entonces, ¿cómo sigue el procedimiento formal de esto? ¿Ya? Esto es lo mismo que decir que A elevado a P menos uno por A es equivalente a A en módulo P. ¿Ya? Luego, nosotros multiplicamos por este B que es el inverso modular. ¿Ya? Este B que sale de acá. Que en realidad es como el a a la menos uno, pero no queremos escribirlo como a a la menos uno porque uno empieza a confundirse con la aritmética normal. Entonces, como podemos multiplicar en módulo, nos queda que a elevado a p menos uno por a por b es equivalente a por b y todo esto en módulo p, ¿ya? Pero sabemos que a por b es equivalente a uno en módulo p, ¿ya? Entonces nos queda que a elevado a p menos uno por, bueno, esto acá se va a uno, es equivalente a uno en módulo p, ¿ya? Y esto es lo mismo que, em, ya, entonces acá hay puros entonces. Esto nos queda entonces que a elevado a p menos uno es equivalente a uno en módulo p, ¿ya? Que era lo que queríamos concluir, ya que si se fijan hice como un procedimiento más largo del que uno haría en la aritmética normal, pero, pero está como totalmente como limpio, ¿ya? No sé si a alguien le queda alguna duda. Este es el último ejercicio. No sé si em, quedó claro como el por qué funciona el teorema de Fermat, porque el pequeño teorema de Fermat, porque no digo los pasos, porque uno cuando trabaja con inducción es como las reglas, esas son las reglas. Funciona porque así se definieron los enteros, los naturales, y se da. Pero así como la estructura por detrás, qué es lo que está realmente pasando, no sé si uno logra captar eso utilizando la demostración, solamente uno demuestra que es correcto. Ya, entonces si no queda más duda, voy a dejar de grabar.